Bueno, decíamos que es importante que cada uno pueda hacer su propio proceso porque de esta forma vamos a estar buscando siempre un grupo más real. No existen los grupos Disney, no existen los grupos en donde todo funciona perfectamente, no existen los grupos en donde uno no se equivoca, el grupo que no se equivoca en sí mismo, no existen los grupos en donde si uno falta no sabemos qué hacer. Siempre hay que buscar ser lo más auténticos y lo más real. Un grupo real no es un grupo Disney, un grupo real no es un grupo máquina. Si funcionamos todo bien y no hay algo que no estamos viendo, si todo está en orden, no discutimos, no nos peleamos, no pelear en el sentido de confrontar, ¿no? Si no digo aquellas cosas que tengo que decir, no estamos siendo más buenos o más lindos o más un grupo divino. Estamos tapando por ahí o estamos dejando en latente aquello que no se hace manifiesto. Estamos esquivando el obstáculo. Entonces es importante que enfrentemos, porque de esta forma vamos a ser un grupo real. Bueno, después habla de las fantasías originarias o protofantasías. Y esto tiene que ver con las escenas transmitidas. Él dice filogenéticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen desde el origen, desde el nacimiento, desde que llegamos al mundo. Escena primaria. La fantasía originaria de la escena primaria tiene que ver con la preguntita ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo yo? ¿No? Entonces está esa fantasía. Y siempre es inconsciente. Les recuerdo porque por ahí estamos tratando de ver. No, es inconsciente, se va a dar inconscientemente. La fantasía de seducción. Y esto tiene que ver con la preguntita, ¿cuál es el origen de mi sexualidad? Después tenemos la fantasía de castración, que la pregunta es, ¿cuál es el origen de las diferentes sexualidades o anatomías, ¿no? Las diferencias sexual anatómicas? Y la fantasía de la vida intrauterina, que es hacia dónde voy. O sea, son esas fantasías que tienen que ver con diferentes preguntas. Y acá les dejo una frasecita que me gustó, que está en el teórico, que dice: cuando un grupo carece de historia, recurre a la historia de la especie. Es por ello que los fantasmas que circulan son los originarios. Esto lo dice Ansié. Entonces, acá nos cierra todo cuando decimos voy al grupo operativo, pero voy con todos mis personajes internos. Voy con esto, ¿no? Con todas estas preguntas bien arraigadas en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es? ¿Por qué voy? ¿Qué hago? ¿Cómo me relaciono? ¿Cuáles son mis vínculos? ¿Qué tipo de vínculos son? Siempre van a tratar de aflorar esas cosas que yo traigo. Bien. Después habla muy por encima sobre lo que es el triángulo edípico, que son los 3 lugares imaginarios en el inconsciente, padre, madre, hijo, que esto tiene que ver con cómo me voy a vincular, ¿no? Lo manifiesto y lo latente. Y el yo-piel, que esto tiene que ver con la diferencia entre yo y no yo, que viene de Freud, ¿no? Esta sensación o esta fantasía de que nuestro grupo está bien contenido y que está protegido y que afuera puede ser que haya peligros, pero acá dentro de este grupo no. Bueno, tiene que ver con eso. Lo importante de todo esto es que ustedes puedan, ¿por qué vemos esto en segundo año? Ustedes van a hacer la observación, van a hacer en algún momento la observación y van a tener que empezar a mirar un montón de cosas. O sea, cuando uno hace la observación, aprende a observar de otra forma, a observar y a escuchar activamente. Entonces, todo eso que yo escucho, que yo vea, que puede llegar a venir de esto, de estas fantasías que circulan en todos los grupos, son las que yo voy a utilizar para luego hacer una evaluación. Voy a ver, o sea, desde afuera siempre se ve muchísimo mejor
lo que ocurre en un grupo que es estando adentro. Muchas veces, y les va a pasar que van a empezar a ver cosas en los grupos que observan, que van a decir, pero esto también ocurre en mi grupo, ¿no? Entonces, todas estas teorías se dan justamente para eso, para que ustedes puedan empezar a afinar esta capacidad de ver más allá de lo que ven mis ojos, de ver, de observar activamente. Bien, después seguramente vamos a activar algún espacio como para hacer preguntas, si hay algo que no haya quedado claro. Nos vemos en algún momento, ojalá que prontito. Chau.